muchísimo más, que es un estudio del libro de Efesios. Y el día de hoy, hermanos, vamos a ver cómo el libro de Efesios nos habla del vivir del cristiano en el mundo. Estamos en este mundo, somos peregrinos, vamos de pasada por este mundo, pero estamos en este mundo, es una realidad. Y en este capítulo 5, los primeros 20 versículos, vamos a estar viendo cómo es que Dios quiere que nosotros, su iglesia, cada uno de sus hijos, caminemos de una manera que es digna de nuestro llamamiento. El Señor nos llamó, el Señor nos salvó, el Señor nos redimió. Ahora Él quiere una manera de vivir de parte de nosotros. Como un breve repaso, vimos que en Efesios capítulo 4, los primeros 16 versículos de Efesios 4, nos habló de nuestro llamamiento cristiano dentro de la iglesia. Y allí dentro de la iglesia, los primeros 6 versículos de Efesios 4 nos habla de la unidad que nosotros como el cuerpo de Cristo debe de tener. La unidad. Imagínense un cuerpo donde el brazo esté por allá, un pie por el otro lado, la cabeza esté rodando por el otro lado. Eso sería una aberración. La unidad debe de existir dentro del pueblo de Cristo, dentro de su cuerpo. Y los primeros 6 versículos del capítulo 4 de Efesios nos habla de esa unidad de la iglesia. Los versículos 7 al 13 nos habla también, así como hay unidad, así como una mano, los dedos de la mano están unidos por la mano, también hay diversidad. Ninguno de los dedos se parece al otro. Ni siquiera usted puede tener una huella en su pulgar derecho. Ningún pulgar derecho en el mundo es igual. Así igual en la iglesia estamos unidos, pero unidos no quiere decir uniformidad. No quiere decir que todos somos exactamente el mismo tipo de persona con los mismos dones que el Señor ha entregado. Sabemos que todos tenemos dones y por eso sabemos que hay diversidad de dones, versículos 7 al 13. Y el versículo 14 al 16 nos habla del crecimiento saludable dentro de una iglesia. Imagínense también un cuerpo. Qué inteligente, qué sabio es el Señor que compara a su iglesia a un cuerpo. Y cómo el cuerpo debe crecer saludablemente. Imagínense un cuerpo en esta mañana, un cuerpo de un servidor, donde este lado estuviese más grande y quizás tuviese un ojo el triple del tamaño que el otro. El Señor ha creado el cuerpo de una manera específica y nosotros debemos de crecer. Imagínense que mi cuerpo, la mitad de mi cuerpo no hubiera crecido después de los 6 años. ¿Cómo se miraría mi cuerpo? Todo el cuerpo va en crecimiento y eso es lo que identifica a una iglesia y la salud de la iglesia. Entonces, capítulo 4, la unidad de la iglesia. Estamos unidos, pero también tenemos diversidad dentro del cuerpo de Cristo y debemos de crecer saludablemente. Cada persona tiene un don y usted debe de usar ese don para el ejercicio del crecimiento del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El capítulo 4, comenzando desde el versículo 17 hasta el 20 del capítulo 5 que vamos a estar cubriendo hoy día, es una sola sección. Están en 2 diferentes capítulos, pero es una sola sección y ahí nos habla de nuestro llamamiento cristiano en el mundo. En el mundo, la semana que viene vamos a estar hablando sobre nuestro crecimiento, nuestro llamamiento, cristiano dentro del hogar. Pero hoy en día vamos a terminar esta sección del capítulo 4, 17 al 5, 20, pero vamos a estar concentrados en el capítulo 5 del 1 al 20 y mirar qué es lo que el Señor nos dice, cómo debe reflejarse nuestro llamamiento, cómo debemos de vivir, cómo debemos de caminar en este mundo. Hermanos, quisiéramos decir que desde que se escribió el libro de Efesios muchas cosas han cambiado. Quisiéramos decir que ya somos más doctos, que ya estamos más refinados, que ya somos personas ya con un calibre de tipo de persona que ya no cometemos las mismas cosas, ya no ofendemos como se ofendía antes ya no pecamos como pecábamos antes. Ya el mundo ha avanzado tanto y en verdad que ha habido cambios, pero hoy en día es el mismo papel, es el mismo cuento, es la misma situación que en el tiempo cuando se escribió el libro de Efesios. Existen los mismos pecados, existen las mismas cosas que ofenden a Dios cuando se ponen en práctica. No somos más sensatos que antes.
Hablando en términos humanos. No somos así más educados y como la ciencia ha avanzado ya somos más refinados. En verdad, ha habido avances en tecnología. No había celulares en el tiempo de Pablo. Hoy hay celulares. Hoy en su celular usted puede hacer y deshacer muchas cosas por su celular. Pero en otras cosas, en otros casos, no hay mucho cambio de hace 2000 años. Seguimos batallando con las mismas tentaciones. Seguimos batallando con los mismos pecados. El día de hoy veremos cómo es que debemos de vivir a la luz de nuestro llamamiento, aún a pesar de esas tentaciones, aún a pesar de esos pecados que tocan a nuestro corazón y a nuestra mente cada día, no solamente un día a la semana. Entonces entremos a Efesios capítulo 5 versículos 1 y 2 y leamos la centralidad del amor. Si usted está siguiendo el programa de hoy en día, usted puede ver allí en el número romano número 1 la centralidad, y ahí están 2 espacios en blanco para que usted llene esos espacios. La centralidad del amor en nuestro llamamiento. Debe de haber amor. En medio de nosotros debe de haber amor. Veamos lo que dice Efesios 5 del 1 al 2. Dice: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Hermanos, al leer esto dice, tenemos que ser imitadores de Dios como sus hijos, y nos da un calificativo: somos sus hijos muy amados, muy amados. Y nos dice, llevemos una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó en ofrenda y sacrificio por nosotros. Nos recuerda mucho a cómo termina Efesios capítulo 4, versículo 32. En el 4:32 nos dice: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces lo que quiere decir esto es que en nuestro llamamiento cristiano, en nuestro caminar como cristianos, decimos que somos cristianos, decimos que somos hijos de Dios. En nuestro caminar se deben de reflejar los atributos de Dios. Dios es una persona, un ser que nos perdonó a nosotros. Dios es un ser que, a pesar de nosotros haber cometido tantos pecados, Él nos perdonó, hermanos. Eso es algo grandísimo. Éramos sus enemigos. Murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Nos reconcilió consigo mismo, dice la palabra. O sea que hemos recibido un perdón. Entonces, como nosotros hemos sido perdonados, también nosotros debemos de perdonar. Porque si somos hijos de Dios, tenemos que imitar a Dios, debemos de hacer lo que Él hace. Y aquí en el capítulo 5 nos habla de ese amor que debe de existir en nuestras vidas. Se pone como un ejemplo a seguir a Dios, hermanos. Dios es el espejo en el que nos miramos y nos comparamos. No nos comparemos a otros, hermanos, porque si usted se compara a otro, se compara al vecino, usted va a decir: yo no soy tan escandaloso como el vecino que tiene la música a todo volumen hasta las 2 de la mañana. Y por eso hoy me siento cansado. No es porque cambió la hora, ¿verdad? Y ya perdió una hora de sueño. No se compare ni siquiera con su esposo, con su esposa. No se compare con ninguna persona, que incluso una persona que usted pueda admirar. La palabra del Señor nos invita a nosotros a compararnos, a imitar a Dios. Dios es el espejo en el cual nosotros debemos de estarnos mirándonos constantemente. Perdonar como Dios nos perdonó. Imitar a Dios como hijos muy amados. Amar como Dios nos ama. Hermanos, nada se nos pide en las escrituras que Dios no nos haya dado las herramientas para hacerlo. Si Dios nos manda a hacerlo, si Dios nos dice haz esto, es porque Él nos da la capacidad. Imagínense que Dios nos diera unos lentes y le dijera al hermano Andrés. El hermano Andrés es muy habilidoso con sus manos. Él sabe arreglar muchas cosas, y un día necesita arreglar algo, el hermano Andrés puede ayudarle. Pero imagínense que yo al hermano Andrés le diera unos lentes y le dijera: hermano Andrés, ve y constrúyeme un edificio con esto. Es imposible poder construir un edificio aunque le diera una herramienta de construcción, digamos que le diera un serrucho o le diera un desarmador. No es suficiente esas herramientas para construir. Dios nos da a nosotros las herramientas necesarias cuando Él nos dice que hagamos algo. Imagínense que a una hermana yo le dé un lápiz y le diga: vaya y píntese este edificio.
con un lápiz. Eso no es lo que Dios hace. Si Dios nos dice que imitemos a Dios como hijos muy amados, es porque nos da la capacidad de amar. Podemos amar. Dios nos da la capacidad de hacer lo que Él mismo nos manda a hacer. Imitarlo a Él. Imitarlo quiere decir duplicarlo. Duplicarlo es esforzarse a ser igual a Dios. Estamos muy lejos, ¿de acuerdo? Estamos muy lejos de ser igual a Dios. No, nuestro caminar no es perfecto, hermanos. Sabemos que a veces nos ganan los pensamientos equivocados. A veces entran en nuestro corazón deseos que ofenden a Dios. Nuestro caminar no es perfecto, pero nuestro deseo por servirle, amarle y obedecerle a Dios, ese debe ser perfecto, hermanos. Si usted es hijo de Dios, en realidad usted debe de tener un deseo profundo de amar a Dios. Y si ama a Dios, usted lo obedece a Dios. Y si usted le obedece a Dios, usted va a amar a su prójimo. Usted va a perdonar incluso a aquella persona que le hizo mal. Esa persona que está pensando, esa persona que le vino en mente, esa persona Dios lo manda o le manda a perdonarlo. ¿Por qué razón, hermanos? ¿Por qué debemos de imitar a Dios? Porque somos hijos muy amados. Porque hemos recibido ese amor de parte de Dios cuando nosotros tampoco lo merecíamos. Nosotros no nos parecemos más a Dios que cuando perdonamos. Cuando imitamos a Dios perdonando y amando, y se necesita amor para perdonar, hermanos. El hijo se parece a su papá. Y ya que somos hijos muy amados, algo que imitamos de Dios es su amor. Por eso 1 de Juan capítulo 4 versículo 8 nos dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. La esencia de Dios es amor. Otras versiones en la escritura que estamos estudiando en este día nos dice que andemos en amor. Esta palabra de andar es una palabra que se encuentra a través del libro de Efesios. Si usted busca, lee todo el libro de Efesios, usted va a encontrar esta palabra de andar, la va a encontrar 8 veces. Esto significa y denota un estilo de vida. Tu andar es tu estilo de vida. ¿Cómo es que tú caminas? Y este andar, hermanos, es un verbo en el presente. Es algo continuo, no solamente los domingos, cuando venimos y nos reunimos como iglesia. Es el lunes, es el martes, no solamente entre ciertas horas, es todos los días, a toda hora. Nuestro andar debe ser a un estilo de vida que denota el amor. Hermanos, si algo nos identifica como cristianos es el amor. En teoría, lo que debería de identificarnos a cada uno de nosotros es el amor. Y en práctica también. La teoría precede a la práctica. La palabra del Señor nos dice que imitemos a Dios como hijos muy amados, y la práctica nuestra debe ser una donde salga el amor, donde rebose el amor, donde cuando una persona que no conoce a Dios lo mire a usted y diga: yo conocí a fulano de tal este fin de semana, y que la palabra que usen para explicar cómo es usted, diga: es una persona tan amorosa que refleja amor. Ellos quizás no sabrán que ese amor viene de Cristo y que ese amor no sale de usted, hermanos, porque si se nos deja a nosotros, hermanos, si nosotros se nos deja a nuestras decisiones y a nuestra manera de hacer las cosas, el amor no va a ser lo primero que me salga a mí, por lo menos. Yo sé que usted es mejor que yo, pero por mi cuenta, yo no amaría a las personas. El Señor nos ha amado, y como Él nos ha amado, tenemos que amar, hermanos. Cuando llevamos una vida de amor y nos entregamos como Cristo se entregó. Cristo vino a servir, hermanos. No vino para que lo sirvieran. Él vino a servir, hermanos. Y el ejemplo maravilloso, el retrato precioso que vemos en las Escrituras es un servidor, un siervo, una persona humilde, el Dios eterno, el que creó todo lo que existe. Váyase a Colosenses capítulo 1, váyase a Juan capítulo 1, váyase a Apocalipsis capítulo 1, Dios, Hebreos capítulo 1, Dios lo creó. Dios, Jesucristo es Dios, y Él creó todo lo que existe. Él sostiene todas las cosas. Ese creador se arrodilló un día
a lavarle los pies a sus discípulos. ¿Lo haríamos nosotros? Hay unas iglesias que practican eso. No creo que sea un mandamiento en las escrituras que encontremos de lavar pies, pero cuando yo estaba pequeño, hermanos, yo crecí en una iglesia pentecostés, y en esas iglesias, en esa iglesia donde yo crecí, una vez al mes había lavamiento de pies. Y era un ejercicio que nos invitaban a hacer como para que mostráramos humildad. Y se quitaban los hermanos y yo estaba pensando, calculando la línea donde para que no me tocara fulano de tal. Yo estaba, ok, falta tantas personas y hay tantas personas enfrente de mí, y de repente me daban ganas de ir al baño y me salía de la línea. Hermanos, el Dios eterno le lavó los pies polvientos, los pies quizás malolientos de sus discípulos. El Creador se humilló y le lavó los pies a los creados. ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros? ¿Quieren hacerlo? Se entrega, hermanos, uno se entrega en una vida de servicio. La palabra del Señor dice que Él fue ofrenda y fue sacrificio. Ofrenda, hermanos, denota algo que es voluntario, algo que se hace sin obligación. Y sacrificio es algo que nos va a costar. Es algo que nos va a costar, no es algo que me sobró y te voy a dar lo que me sobró. Tengo esta corbata extra, te la voy a dar a ti porque pues la iba a tirar a la basura. En una ocasión escuché a un predicador decir, mejor dime dónde la vas a tirar a la basura para ir a recogerla ahí, si me estás diciendo de esa manera. Hermanos, nosotros debemos de dar a nuestro prójimo, debemos de dar a nuestros hermanos lo que a nosotros nos cuesta. Lo que a nosotros nos cuesta. ¿No sería más tranquilo y más cómodo para nuestros cuerpos habernos quedado durmiendo en esta mañana? Está fresco, especialmente en estos días lluviosos que acaban de pasar. Hubiera estado mejor, en lugar de venir a hacer café y a empezar a cortar pan y venir a recibir a las personas, venir a dar regalos para los nuevos visitantes, mejor quedarnos en casa. Al Señor le servimos sirviendo a los hermanos de nuestras iglesias. Eso es lo que habla Efesios capítulo 4. Todos tenemos un don, debemos de ejercerlo, debemos de dar lo que nos cuesta. El sacrificio no fue solo en la cruz del Calvario que el Señor nos dio. Él vivió una vida de sacrificio, y su ofrenda fue agradable delante de su Padre, del cual está descubierto todo, hermanos. El Señor mira nuestro corazón cuando servimos. El Señor mira nuestro corazón. Cuando usted se entrega en sacrificio, o es agradable a Dios o no lo es. Cuando usted se entrega en ofrenda, o es agradable a Dios o no lo es. Su entrega voluntaria en amor, la entrega de Jesucristo, fue para el Padre olor fragante, nos dice Efesios 5, 1 y 2. Fue un olor que agradó, que trajo gozo al corazón de su Padre. ¿A quién te pareces tú, hermano? ¿A quién te pareces tú? ¿Cuántos hermanos han recibido de tu amor? Nada más esta semana. Damos los 7 días de la semana pasada. ¿Cuántos hermanos han recibido de tu amor? ¿A cuántos hermanos has animado tú? Es que muchas veces, hermanos, tenemos en nuestra mente el deseo de que me den y me den, pero no de dar. ¿Cuántos hermanos tú les llamaste y les dijiste, ánimo? ¿Cuántos hermanos tú le llamaste y le dijiste, no te vi el domingo? Y no lo digo porque no estuve aquí el domingo, pero ¿a cuántos hermanos le llamamos y les animamos? Ese es un don que Dios posiblemente te ha dado y tú no lo estás ejerciendo. Y hermanos, se ocupa de una gran habilidad para marcar un número de teléfono y llamarle a una persona, y si no te contesta, decirle, solamente dejarle un mensaje de voz y decirle, hermano, te he extrañado. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte a orar? ¿Hay algo en lo que estás pasando? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Es evidente tu caminar en amor como el padre de quien confiesas ser hijo? ¿El amor es evidente, hermanos, en tu vida? ¿Cómo es su sacrificio? Hermanos, Dios lo escudriña todo. Es agradable tu ofrenda delante de Dios. Juan 13, 34 y 35 nos dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado.
también ustedes deben amarse los unos a los otros. Y luego el versículo 35 dice, de esta manera conocerán que ustedes son mis discípulos, de la manera como se amen, no de la manera como se coman, no de la manera como se peleen, es la manera como nos amemos. Amor. El amor debe ser evidente en nuestros medios. Primera de Juan 3:18, queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera. Imagínense, hermanos, ustedes que están casados, y perdone que lo tome usted como ejemplo, que usted le diga a su esposa que la ama, pero luego que la trate mal, como que una cosa no va con la otra. Si en verdad usted la ama, puede tener un momento de debilidad a lo mejor, pero a usted le va a doler, a usted le debe de doler ese trato que usted le ha hecho con su esposa y ir con ella y pedirle perdón. No cabe el estar maltratando a nuestras esposas y decirles que las amamos. No combina eso. Es una contrariedad. Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. El amor se entrega por medio de nuestra ofrenda, por medio de nuestro sacrificio. Vayamos al versículo 3 y 7. Entramos al segundo punto de este mensaje, donde se titula el andar que es contrario a nuestro llamamiento. Ok, el que es de acuerdo a nuestro llamamiento es amor. El que es contrario al llamamiento, ahí va. Versículos 3 al 7. Entre ustedes, fíjese, entre la iglesia, no está hablando entre las personas que no conocen a Dios. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, versículo 5, porque pueden estar seguros de que nadie que sea inmoral o impuro o avaro, es decir, idólatra, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Versículo 6, que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos. En amor les voy a decir lo que les voy a decir ahorita. Y viene de la palabra, hermanos, no viene de parte mía. Los primeros 2 versículos nos dijeron cómo es que debemos de ser identificados ya que somos hijos de Dios. Pero en esos 3 versículos del 3 al 7 nos muestra una imagen que es contraria al amor de Dios. Hoy en día el amor, la palabra amor ha sido pervertida. Hoy en día la palabra amor es más bien egoísta, tiene una connotación egoísta. Y aquí en esos próximos versículos el Señor nos está diciendo lo que es contrario al verdadero amor. Hagamos un análisis. Primero dice la inmoralidad sexual. Esta palabra en el original es pornea. Y esto incluye todo tipo de pecado sexual. Cuando pornea es usado con la misma palabra en el original que se identifica como adulterio, entonces pornea quiere decir es fornicación, se traduce como fornicación. Pero en este caso, siendo que está sola, es todo tipo de pecado sexual. Es usar a otra persona para satisfacer tus apetitos sexuales. Usar a la otra persona. Y no solamente usarla físicamente, es usarla también en tu mente y en tu corazón. Porque Jesucristo nos dijo que Él cuando vino, Él dijo, habéis escuchado que se dice que el que tome una mujer que no es suya ha cometido adulterio, pero yo os digo que el que aún mirase a una mujer y tuviese en su corazón un deseo por esa mujer, has pecado, has adulterado, dice la palabra. Entonces, esta inmoralidad sexual, la pornea, hermanos, es usar a otra persona, incluso en video, incluso en fotografía, usar a esa persona para satisfacer tu apetito sexual. El vivir en unión libre, hermanos, es inmoralidad sexual, porque el Señor instituyó el acto
de intimidad entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Entonces, el vivir en unión libre es pecado. Ese término que se dice echarse una canita al aire, que incluso hasta hay canciones que se han escrito sobre eso, y lo sé porque busqué canitas al aire y salieron canciones que han compuesto por eso. Hoy en día el mundo mira las canitas al aire como algo, bueno, pues sucedió una vez. Se levantan y se sacuden y siguen como si nada hubiese ocurrido. Eso es pecado en contra de Dios. El mundo ha pervertido, hermanos, la palabra amor. Hoy en día se pide la prueba del amor. Si en verdad me amas, le dice un joven a otra joven, dame la prueba del amor. Y eso quiere decir, ven y acuéstate conmigo, muéstrame en verdad que tú me amas. Ese hombre, ese muchacho que está pidiendo, incluso hoy en día a lo mejor hasta las muchachas piden eso. Esa persona que está haciéndolo está siendo egoísta. Está pidiendo algo para satisfacer sus propios deseos. El mundo ha pervertido esta palabra. Ahora esta palabra para el mundo significa una pasión. Es una pasión pecaminosa que destruye y daña a otros por pasión propia. Y luego el apóstol, después de hablar de inmoralidad sexual, habla de impureza. Esto quiere decir indecencia. Aquí ya es un ámbito ya más amplio. Esto involucra hechos, pensamientos, deseos del corazón. Esto es impureza. Dice la palabra del Señor que ni siquiera en nuestros medios se hable de esto. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a verlo en un momento. Y después, número 3, habla de la avaricia. Y aquí me detuve porque avaricia, típicamente la avaricia, cuando se habla de avaricia, se habla en un contexto de finanzas. La avaricia típicamente es, el que es avaricioso, uno piensa no en contexto sexual, uno piensa, cuando es una persona avariciosa, uno piensa, es una persona que le gusta tener más y más dinero, más y más bienes, tener más y más flujo de finanzas. Aquí lo que la palabra avaricia quiere decir, en realidad la avaricia es excederse, hermanos. Es el tener un deseo que excede lo normal por tener dinero. Así lo vemos típicamente. Pero en este contexto, ya que está hablando de los pecados sexuales, es excederse, tener deseo de tener más. Un deseo incontrolado, pasional. Hermanos, estos pecados insensibilizan la mente y el corazón y pronto te llevan por un camino de destrucción. Si no te conectas con el Señor todos los días, si no estás leyendo la palabra del Señor, si no estás en oración continuamente todos los días, hermanos, es una dieta que debemos de vivir. No es algo que podemos hacer solamente sacudirle el polvo a nuestras Biblias todos los domingos para venir a la iglesia. La Biblia de nosotros tiene que estar bien lustrada de tanto manejarla, de tanto tocarla, de tanto moverla y abrirla. Debe estar gastada nuestra Biblia porque la estamos leyendo. El que no vive una vida conectado con el Señor va por rumbo peligroso. Tenemos un ejemplo en la palabra. La palabra es lo que hace, hermanos. La palabra no esconde los pecados. Da a relucir muchas cosas grandes que pasaron, cómo Dios usó a muchos hombres de una manera maravillosa, pero en sus pecados no los esconde. Y cuando habla de un pecado, no quiere decir que uno puede decir, mira, fulano de tal en la Biblia también lo hizo, ¿por qué yo no? No, nos da esos ejemplos para que nosotros no cometamos los mismos errores. Tenemos un ejemplo, pobrecito el rey David. El rey David casi siempre sale y cuando se habla de una manera negativa de David, se le apunta al adulterio de David. ¿Qué es lo que estaba haciendo David? David no estaba haciendo lo que tenía que estar haciendo. En ese tiempo dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel estaba en la batalla. Y él como rey tenía que estar en la batalla, tenía que estar al frente de la batalla, pero David estaba brillando por su ausencia. Y dice la Biblia, nos dice que ya tarde se levantó, andaba hasta de flojito, y se levantó tarde, y saliendo al balcón de su casa, miró y vio a una mujer que se estaba bañando, y la deseó.
No estaba haciendo lo correcto, hermano. Nosotros tenemos que estar haciendo lo correcto, que es estudiar la Biblia, leerla todos los días, estar orando todos los días, porque cuando te empiezas a descuidar, hermanos, te salen tentaciones y puedes caer en esa tentación. David miró a esa mujer y la deseó y la mandó a llamar. Se acostó con ella siendo mujer de Urías Eteo. Era una mujer ajena, no le pertenecía a él. Él tenía muchas mujeres, que de hecho eso es no es el diseño de Dios. De nuevo, el Señor no esconde esas cosas, pero eso no quiere decir que Dios nos permita a nosotros los varones tener más de una mujer. Con una es suficiente. Miró a esa mujer, la deseó, la llamó, se acostó con ella y esa mujer cayó encinta, quedó embarazada. Y en lugar de confesar su pecado, ir con Urías Eteo y confesar, mandó a llamar a Urías Eteo de la batalla. Y cuando llegó Urías Eteo allí, le dijo, ¿sabes qué? Pues, ¿cómo está el pueblo? ¿Cómo está la batalla? Etcétera. ¿Sabes qué? Vete a descansar a tu casa. Él quería que fuese a su casa para que se acostara con su mujer y que se durmiera con ella, y que cuando se dieran cuenta que estaba encinta Betsabé, entonces ya dijeran, pues es hijo de Urías. Quería tapar su pecado. Pero Urías no se fue a su casa, quedó afuera del palacio. Y la palabra del Señor dice que luego lo llamó y le dio licor y lo mandó a su casa, pero no se fue Urías a su casa. Y él decía, ¿cómo voy a irme a mi casa a descansar? Siendo que el pueblo de Israel está en la batalla, yo debería estar allá, yo no puedo hacer eso. Tenía más integridad que el mismo rey David en ese momento. Y cuando vio que no pudo hacerlo ir a su casa, agarró una carta, la escribió, la selló con el anillo del rey, se la dio a Urías Eteo y lo mandó para atrás a la batalla con el general. Y en la carta decía, le daba órdenes al general de que pusiera a Urías al frente de la batalla, para que cuando la batalla arreciara, él cayese muerto. Y así pasó. Urías murió en la batalla. David se descuidó. David ofendió gravemente a Dios. No creamos, hermanos, que nosotros, como ya tenemos la palabra completa, yo ya me sé más palabra que el mismo David, que escribió parte de los salmos. No nos creamos que porque somos ya cristianos de 30 años, no nos creamos que porque conocemos la palabra, que no podemos caer en esas tentaciones. Mantengámonos con nuestros ojos puestos en Dios. Mantengámonos con nuestros ojos puestos en la palabra de Dios, escudriñando la palabra, porque podemos caer en pecados como David. Todos nosotros somos capaces de hacer algo como lo hizo él. Hermano, dice la palabra del Señor que estos pecados ni siquiera deben mencionarse entre ustedes, que debemos de estar alejados de todo pecado, todo tipo de pecado en todos sus tonos. No importa qué fuerte creamos que somos, hermanos. Dice Proverbios 6, 27 al 28. ¿Puede alguien echarse brasas en el pecho sin quemarse la ropa? No pienses que eres fuerte. No pienses que no digas jamás pasará eso. Puede pasar si tú te descuidas. Y es posiblemente hoy en día es un aviso de advertencia para nosotros. ¿Puede alguien echarse brasas en el pecho sin quemarse la ropa? ¿Puede alguien caminar sobre las brasas sin quemarse los pies? Te quemas. Juega con el fuego y te quemas, hermano. Te quemas. Huyamos como huyó José. Usted sabe lo que pasó con José. José estaba en medio de una situación donde una mujer quería acostarse con él, y lo que José hizo es mejor decidir correr, mejor decidir que él no iba a ser parte de eso. Dice la palabra del Señor que corrió
y hasta sus ropas dejó. Sus ropas dejó. Entonces nosotros, hermanos, debemos de correr de todo tipo de inmoralidad sexual, todo tipo de avaricia, todo tipo de pecados que ofenden a Dios. Por eso es que el padre le dice a su hijo en Proverbios 5:8: aléjate de la adúltera. No te acerques, ni siquiera te acerques a su puerta, a la puerta de su casa. No te acerques. No digas, es que yo soy fuerte, yo voy a meterme en una oración de 5 horas y voy a meterme en un momento de ayuno por 25 días y me voy a ir a meter a esos lugares donde está la prostitución. ¿Tienes que? Debes de hacerlo. Hay otras maneras de evangelizar a esas personas. Cuidado tu paso, hermano. Hay quienes dicen ser hijos de Dios y juegan con estas cosas. Si somos hijos de Dios, si el hijo se parece a su padre, debemos de imitarlo. No podemos vivir en inmoralidad sexual y decir que somos hijos de Dios. La palabra del Señor dice: busquen la paz con todos y la santidad, sin las cuales nadie verá al Señor. Sin santidad nadie podrá ver al Señor. Huye de todo eso, hermanos. No te subas a un carro con una mujer que no es tu esposa. No te subas a un carro, porque todo puede ser inocente. Inocentemente hay una necesidad en el trabajo y pues solamente hay un carro y pues tengo que subirme con esta mujer. No te subas, hermano. Prefiere mejor honrar a Dios, aunque en tu corazón no haya nada. El enemigo te puede engañar. De repente vas tú con esa mujer solo en el carro y viene un pensamiento a ti. De repente esa mujer que viene a tu lado está pasando por una situación difícil y en su matrimonio y te empieza a platicar. Aquí, hermanos, quiere decirle una cosa: ningún varón debería de tener amigas. No es exageración, hermanos. Usted puede pensar que es exageración. Si una amiga de usted no es amiga de su esposa, usted no debería de tenerla. No debería de tenerla. Mi esposa no debería de tener amigos que no son mis amigos. Podemos tener parejas en común, amigos, parejas o un matrimonio que es amigo de nosotros, pero ese entre nosotros como pareja. Yo nunca le llamo a una mujer a decirle: ¿cómo estás? ¿Cómo te va hoy en día? Tenemos que tener cuidado con esas cosas. No hay necesidad que usted como varón tenga una mujer como amiga y estar hablando de su matrimonio y que está pasando cosas difíciles. No hay necesidad de eso, hermano, porque el enemigo es astuto. Huye de esas cosas. Cierra todas las puertas. Si tú crees que soy exagerado, hermanos, tenme paciencia. Tenme paciencia. Ese es mi consejo. Un consejo de parte mía. Tú como mujer, guárdate también de caer. Porque hoy en día se miran a los hombres como que los hombres son los que son capaces de hacer esas cosas. Como que el hombre es siempre el primero que da el paso y pasa la línea. Pero las mujeres también pueden caer en una situación así. Guárdate, hermano, guarda tu testimonio. Honra a Dios. Sírvele a Dios, hermanos, para que Dios te honre a ti, hónralo a Él. Ahora veamos al versículo 4 rapiditamente. Hay otra lista, hermanos, que mira a nuestro hablar. Habla de palabras indecentes, que las cosas que decimos que no son apropiadas, que son groserías. Que no haya esas cosas en nuestro hablar, hermanos. Nosotros debemos ser diferente al mundo. Hay conversaciones necias, conversaciones que abarcan las cosas que no son decentes. Chistes obscenos, que de repente hay un grupo en tu trabajo de hombres que empiezan a hacer bromas y tú te encuentras en medio de ellos hasta riéndote de las cosas que están diciendo. Hermanos, Dios inventó el humor. Dios no nos está prohibiendo que disfrutemos, que nos riamos, que compartamos momentos de felicidad, no. Pero cuando se trata de tener un momento de felicidad, entre comillas, a cuesta de estar escuchando o diciendo esos cuentos, esos chistes obscenos, huye de esas cosas, hermano.
porque eso no refleja a Dios. Eso no es apropiado. Imagínense hoy en día que hay hombres ya que tan fácilmente imitan a personas que tienen una orientación sexual equivocada, no bíblica, y están casados y parecen varoniles, y no estoy diciendo que no son, pero tan fácilmente se encuentran diciendo chistes, imitando a homosexuales o imitando cosas que no agradan. Eso no agrada a Dios, hermanos. ¿Qué harías tú si en el boletín de la iglesia se publicara las conversaciones que tú tienes en tu trabajo? ¿Estarías tranquilo? ¿Qué harías tú si llegáramos los domingos aquí a ver una película de las cosas y los momentos en las que tú estuviste privadamente haciendo cosas que pensaste que nunca nadie más te iba a escuchar decir? Nunca nadie te iba a ver que hiciste. ¿Qué harías? ¿Estarías tranquilo? ¿O hubiera preocupación en nuestro ser? Nuestro hablar y sentido de humor debe ser gobernado por la pureza de Dios. Debemos de hablar con acción de gracias. Aquí parece como que hay una contradicción. ¿Cómo? ¿Por qué dice que no haya estas cosas? Más bien acción de gracias. Este es un juego de palabras, hermanos. En el griego, eutrapelía es chistes obscenos y eucaristía es acción de gracias. Entonces el apóstol Pablo dice, en lugar de estar en eutrapelía, mejor está en eucaristía, que eso mejor sea algo para ti. Versículo 5 hace una advertencia: nadie que vive en inmoralidad, en impureza, en avaricia, va al cielo, hermanos. Yo soy tu pastor. Yo quiero cuidar de tu alma. Te digo cosas que parecen fuertes, porque yo no quiero que un día estés delante del Señor y te lleves una sorpresa grave. Que tú pensaste que tú llegaste y le serviste al Señor por tantos años, te llamaste cristiano y en realidad nunca lo fuiste. La palabra del Señor es clara, dice que nadie que vive en pecado es hijo de Dios. Cometemos pecados, hermanos, yo sé que lo cometemos. Yo soy el primero en la línea. Pero cuando cometemos pecados nos duele el fallarle a Dios. Le pedimos perdón al Señor, nos arrepentimos y nos damos una vuelta de 180 grados ahí para otro lado. Y vemos que en nuestra vida hay una vida de crecimiento espiritual. Pero el que no va creciendo espiritual, el que vive en una vida constante de pecado sin arrepentirse, yo le quiero invitar a que cuestione si en verdad es hijo de Dios. Cuestiónese. El apóstol Pablo nos invitaba a examinarnos para ver, para confirmar que sí estábamos en la fe, para confirmar que sí somos hijos de Dios. Es una advertencia: nadie que vive en inmoralidad o que vive continuamente en impureza y en avaricia irá al cielo. Nadie. Busque la definición de la palabra nadie y usted encontrará que es nadie. Nadie, absolutamente nadie. Aquí el apóstol agrega idolatría. Ese es el hombre hermanos, que no se postra ante Dios, se va a postrar ante pecados. Se va a postrar ante algo. Y hay una advertencia también en el versículo 6 donde nos dicen que estos pecados atraen la ira de Dios. No debemos de ser cómplices de estas cosas. No debemos, hermanos. El cambio radical de nuestro llamamiento. Punto número 3, versículos 8 al 14. Se me está yendo el tiempo, a lo mejor dejamos parte del mensaje para la próxima semana. Pero leamos del 8 al 14, dice: porque ustedes antes eran oscuridad y ahora son luz en el cielo, en el Señor, perdón. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncielas. Porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto, pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso dice: despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Versículo 8 nos dice que hemos pasado de las tinieblas a la luz. Ahora nuestro caminar, hermanos, debe ser opuesto. Entonces en el versículo 9 nos dice que nuestro fruto debe ser bondad, debe ser justicia,
debe producir este fruto en nuestras vidas. Dios nos ha transformado, hermanos. Antes no solamente estábamos en la oscuridad, éramos oscuridad. Pero ahora el Señor nos ha hecho luz. Y somos como la luna, ¿verdad? Una luz que no viene de nosotros, pero que viene de Jesucristo. Nosotros reflejamos la luz de Cristo. Deberíamos de reflejar la luz de Cristo. Por eso los versículos 11 y 12 nos dice que no tenemos nada que ver con las cosas de la oscuridad. No nos deleitemos con ellas. Hay un contraste entre los hijos de las tinieblas y los hijos y sus obras infructuosas y los hijos de luz. La luz expone la maldad. Es por eso, hermanos, que debemos de andar como hijos de luz. ¿Se nota eso en nuestras vidas? ¿Estamos caminando como hijos de luz? ¿Cómo es nuestro comportamiento en los círculos donde no hay cristianos? En nuestros trabajos, ¿cómo nos comportamos? ¿Cómo estamos caminando? ¿Se refleja que eres hijo de Dios? Hermano, no importa que te digan, ay, este aburrido, este mal cariento, nunca se junta con nosotros cuando estamos haciendo chistes, cuando estamos teniendo, no importa, hermanos. Mejor que te ignoren, que te desprecien, pero que tú honres a Dios. Honra a Dios. Para terminar, versículos 15 al 20, el cuidado que se debe de ejercer sobre nuestro llamamiento. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, dice la palabra, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios, el Padre, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tengamos cuidado, hermanos, sobre cómo caminamos. Nos encontraremos constantemente con decisiones a tomar y tomaremos decisiones necias o sabias. El cristiano debe cuidar de su andar, que sea un andar sabio, aprovechar al máximo nuestro tiempo. Si nos encontraríamos frente a un edificio lleno de ciegos y que está a punto de colapsar, ¿qué haríamos? ¿Aprovecharíamos el tiempo que tenemos, los segundos que nos quedan, para entrar y advertirles? ¿O nos uniríamos a ellos? Tenemos que ser diferentes. El versículo 17 nos dice que debemos esforzarnos por vivir en la voluntad de Dios. 1 Tesalonicenses 5:8 nos dice cuál es la voluntad de Dios, hermanos. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. 1 Pedro 2:15 nos dice que porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagamos callar la ignorancia de los insensatos. 1 Tesalonicenses 4:3 nos dice que la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. Salmos 37:4 nos dice que nos deleitemos en el Señor y Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Pero el punto ahí es deleitarnos en el Señor. Debemos de cuidar nuestro llamamiento, hermanos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, nuestro caminar, nuestro andar debe ser notablemente diferente, como el lodo y el agua, como la oscuridad y la luz. Debe ser diferente a aquellos que no conocen a Dios. En la embriaguez, dice la palabra, hay desenfreno. En la embriaguez es el exceso de vino lleva al hombre a una vida descontrolada. Hermanos, una persona que anda borracha pierde el temor, pierde sus susceptibilidades, bajan y empiezan a hacer cosas que sobrio no harían. Por eso es que la palabra del Señor nos invita a ser llenos del Espíritu, a ser llenos del Espíritu. 1 Corintios 6:9 al 11 y Gálatas 5:9 al 21 habla severamente en contra de los borrachos y los incluye en una lista de aquellos que no heredarán el reino de los cielos. Eso lo dice la palabra, no lo digo yo. Más bien, sed llenos del Espíritu, es lo que la palabra del Señor nos invita a hacer. Hermanos, el cristiano, hijo de Dios, ama a sus hermanos.
y vive para ellos. Anima a su hermano con la palabra. Motiva a su hermano cantando y alabando a Dios. Entonces, mi pregunta en esta mañana para terminar es: ¿cómo está tu andar? ¿Cómo estás reflejando a Dios? ¿Lo estás reflejando? ¿Estamos andando en un ámbito de amor? ¿Nos parecemos a nuestro Padre celestial? ¿Estamos huyendo de la inmoralidad sexual, de la impureza y la avaricia sexual como José lo hizo? ¿Estamos viviendo como hijos de luz, dando fruto de bondad, de justicia y verdad? ¿Estamos viviendo controlados por el Espíritu o nos controlan otras cosas? Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestros rostros, les invito. Y tomemos un momento para reflexionar en nuestro caminar. Hermanos, si usted está viviendo una vida que no agrada a Dios, es tiempo de cambiar su caminar.